Muy bien, pues muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia y especialmente pues muchas gracias al don Francisco Conesa Ferrer, que ha aceptado venir aquí desde Alicante, un viaje, para hablarnos hoy en la fiesta, en la celebración de nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino, de las dos facultades, Facultad de Teología y Facultad Eclesiástica de Filosofía. Don Francisco, profesor asociado de la Facultad de Teología, con lo cual es ya muy conocido y querido entre nosotros, pero voy a dar algunos rasgos de su semblanza. Él estudió en el seminario menor y mayor de la diócesis de Orihuela, Alicante, y allí se ordenó hace 30 años. Vino después a la Universidad de Navarra a estudiar la licenciatura de Teología, después de Filosofía, y a continuación pues hizo los dos doctorados. La tesis de Teología sobre la fe en la filosofía analítica contemporánea y en Filosofía sobre Dios y el problema del mal en Alvil Plantinga. Fue nombrado profesor a la vez de la Universidad de Navarra y del Seminario Diocesano de Alicante, lo cual le supuso un esfuerzo notable en alternar un semestre en cada lugar, hasta que fue nombrado vicario general de su diócesis. Y esto, pues claro, a partir de entonces ha limitado su docencia, pero ha seguido haciendo el esfuerzo y continúa, lo cual os agradecemos mucho, por dar unos seminarios anuales a los alumnos de licenciatura en la Facultad de Teología de aquí. Bueno, y junto a su labor docente, él no ha descuidado nunca la labor de investigación, como lo atestiguan sus 7 libros y ahora una treintena de artículos especializados, sobre todo en la fe, en el conocimiento de Dios, en la filosofía del lenguaje. Posee, por tanto, pues una amplia experiencia, ¿no? Docente, investigadora, y es una trayectoria que la avala especialmente para el tema del que nos va a hablar hoy, que es cada vez más necesario, ¿no? La importancia de la formación filosófica en la formación sacerdotal, en los estudios filosófico-teológicos, porque qué duda cabe que si queremos hoy encarnar y transmitir una formación cristiana, tenemos que conocer muy bien los destinatarios, tenemos que conocer muy bien su lenguaje, su mentalidad. La cultura y la filosofía son un vehículo esencial para poder hacer todo esto, que descubre también y saca a la luz pues lo que todos tenemos en común, que es esta búsqueda de la verdad, de querer comprender el sentido de cada uno de nosotros, del mundo, de Dios. Bien, pero sobre esto tiene que hablar él, no yo, entonces por esto de la palabra le agradezco su presencia y también agradezco el detalle de habernos facilitado, como todos tienen, un esquema con los puntos para que se pueda seguir muy bien su exposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Sergio por la presentación. Mi saludo a él, también a don Juan Chapa y a todos vosotros, colegas. Me da un poco de reparo hablar aquí ante algunos como Jaime y tal, porque algunas ideas de las que aquí aparecen las hemos compartido o las hemos trabajado en algún escrito. Y también un saludo a todos los alumnos que habéis venido. La idea de esta conferencia es muy sencilla. Está en el título. ¿Por qué la filosofía en la formación sacerdotal? El punto de partida es este. Cuando la experiencia dice que cuando los alumnos vienen al seminario o entran a las facultades eclesiásticas, se esperan estudiar cosas sobre Cristo, la Iglesia, la Virgen, pero estudiar la metafísica de Aristóteles o la crítica de la razón pura de Kant, no entienden por qué tienen que pasar por ahí. ¿Por qué hay que estudiar filosofía? ¿Por qué es necesaria la filosofía para ser sacerdote, para ser cura? Esta es la pregunta. A esto se añade además un segundo factor, y es que cada vez más llegan alumnos que han hecho bachiller de ciencias o que han entrado con mayores de 25 años, con lo cual la filosofía les suena pues como algo muy lejos y es más arduo todavía acercarse. Hay que motivarlos especialmente. Y un tercer factor es el ambiente cultural de nuestra época, que no facilita la reflexión
en el que la ciencia positiva se ha constituido en el paradigma de todo conocimiento y los saberes reflexivos quedan en un segundo lugar. Todo esto hace que haya que preguntarse y haya que motivar cuando alguien se acerca a estudiar los estudios eclesiásticos, motivarles y decirles: la filosofía es fundamental, no se la puede uno saltar. ¿Por qué la filosofía para la formación sacerdotal? Voy a dar esta conferencia estructurando esto en 6 razones. No son conocidas, creo que no he inventado nada. Están inspiradas en parte en Fides et Ratio, en parte también en el documento de reforma de los estudios eclesiásticos de filosofía del año 2011, donde da algunas pistas. La primera razón que se me ocurre es muy sencilla. Necesitamos la filosofía para alcanzar la verdad. Hay que estudiar la filosofía porque nos importa la verdad. Y ella es un camino. Los seres humanos somos buscadores de la verdad. Llevamos en nuestro interior ese anhelo por atisbar la verdad del mundo y sobre todo de nosotros mismos. La verdad es eso que todos los hombres buscamos, los científicos, los filósofos y los hombres de a pie. Y la filosofía es un camino para ello. Para vivir nuestra vida no nos podemos conformar con lo inmediato, con lo dado. Necesitamos proyectar, conocer, aprender. Las ciencias experimentales nos ayudan, mejoran el modo de vida en que vivimos, pero no nos dan una visión global del mundo. No nos dan las claves para descifrar el sentido de nuestra existencia. Necesitamos avanzar. El hombre es un animal que se interroga de una manera irremediable, indefectiblemente. Se pregunta por sí mismo, por el mundo, por las cosas, por la historia, por su identidad. Somos grandes buscadores. Y renunciar a preguntar sería renunciar y desertar de lo más propiamente humano. La filosofía desde sus inicios ha intentado responder a estas inquietudes. La historia de la filosofía revela pues esos caminos que han transitado los hombres en busca de la verdad sobre el ser humano, sobre el mundo y sobre Dios, con una gran diversidad de reflexiones que constituyen un patrimonio común de la humanidad. Esta búsqueda tiene 2 enemigos principales, 2 desafíos en nuestros días: el relativismo de la verdad y la imposición monolítica del conocimiento científico como única manera de acceso a la realidad. Como reacción a la absolutización unilateral de la razón, obra de la modernidad, desde la segunda mitad del siglo XX se viene difundiendo un modo de pensar que se caracteriza por una pérdida de confianza en la razón. Ha triunfado eso que se llama la razón débil. Se repudian las grandes teorías, las grandes doctrinas, las grandes cosmovisiones, se les acusa de generar totalitarismos. Ha pasado el tiempo de las certezas. El hombre vive en lo provisional y fugaz y no quiere alcanzar verdades absolutas. Se conforma con lo parcial y lo provisional. Ese es uno de los grandes desafíos. El otro, la segunda amenaza, procede de la mentalidad cientificista. Los éxitos indudables de la investigación científica y de la tecnología contemporánea han contribuido a difundir un modo de pensar que reduce toda experiencia humana a la propia de las ciencias positivas. Pero cuando se impone la racionalidad científica como único modelo, entonces todo se puede someter a experimentación, a dominio y previsión, pero entonces también desaparece el ámbito del sentido y del valor. No cabe la pregunta por lo último ni por la ética. No hay nada verdadero en sí mismo, sino solo más o menos conveniente o ventajoso. Frente a estas amenazas, la filosofía, la auténtica filosofía, es una apuesta decidida por alcanzar la verdad, por responder a las grandes cuestiones que están en el corazón del hombre. Pero una segunda idea: esta verdad acontece en el diálogo. Es importante advertir que esa verdad a la que todos aspiramos solo puede ser alcanzada en el diálogo. La verdad no es un todo monolítico, sino que vamos accediendo progresivamente a ella.
Es una búsqueda a la que nosotros mismos podemos incorporarnos. Es una búsqueda común de la humanidad, en la que nosotros podemos tomar parte. La verdad acontece en la historia, en el diálogo, aunque es cierto que no es solo diálogo. La filosofía no puede disolverse en literatura, en una conversación general de la humanidad, pero tampoco es un saber monolítico, como pretende el fundamentalismo cientista heredero del Círculo de Viena. La verdad se busca en comunidad, en el seno de nuestras prácticas comunicativas. Frente al racionalismo moderno, que piensa en los seres humanos de un modo individualista, debemos abogar por una búsqueda comunitaria de la verdad. La realidad es multilateral, tiene muchos aspectos y no puede ser agotada por ningún conocimiento humano, sino que siempre está abierta. Con una gran tradición de pensadores, resulta iluminador distinguir entre la verdad con mayúsculas y las verdades que los hombres forjamos. Todas las cosas son verdaderas por la única verdad divina, cito a Llano. Sin embargo, se puede decir que hay muchas verdades, en cuanto que hay muchos entes que son verdaderos y muchas inteligencias que conocen esos entes. Nuestra tarea es ir de las verdades con minúscula a la verdad con mayúscula. Las verdades que los seres humanos han conquistado laboriosamente mediante su trabajo son consecuencia de la búsqueda, la ciencia y la investigación. No han sido descubiertas de una vez por todas, sino que son un cuerpo vivo que crece, que está abierto a la contribución de todos. Esa búsqueda de la verdad no es una tarea privada que pueda llevar a cabo una persona aislada, sino que acontece en la cooperación de unos con otros. Esta actitud supone una concepción de la investigación que, lejos del eclecticismo acrítico, busca encontrar las razones de la verdad en la confrontación de las opiniones diversas. Sabedora también de que, con la mejor tradición, de que todos los pareceres formulados seriamente, en cierto sentido, dicen algo verdadero. En cada genuino esfuerzo del hombre hay algo de lo que podemos aprender. Omnes enim opinione secundum quid aliquid verum dicunt. Esto no implica renunciar a la verdad ni subordinarla a un perspectivo culturalista. El pluralismo auténtico no solo afirma que hay diversas maneras de pensar, sino que hay maneras mejores y peores, y que el contraste con la experiencia y con el diálogo racional hace que seamos capaces de reconocer la superioridad de un padecer sobre otro. Por tanto, primero, estudiamos filosofía no para saber más cosas, ni para tener más conocimientos, sino para alcanzar la verdad. No se puede perder nunca de vista cuál es el objetivo. El objetivo es la verdad, a la que accedemos por el diálogo, un diálogo en el que podemos incorporarnos. Segundo, estudiamos filosofía también para alcanzar una visión crítica de la realidad. El estudio de la filosofía nos proporciona criterios que son necesarios para enfrentarnos críticamente con la realidad y con el pensamiento contemporáneo. Y yo considero que este punto, creo que lo compartiremos, es cada vez más importante, porque la cultura actual tiende a generar personas pasivas que asumen acríticamente los postulados que la sociedad o bien pensante repite. Es preciso pensar. Pienso otra vez en el seminarista que viene y dice: ¿por qué tengo que estudiar filosofía? Para que aprendas a pensar. ¿Qué es pensar? Distanciarte, mirar críticamente las cosas, tener un sano sentido crítico frente a las voces que te están hablando. Que dejes la televisión, las páginas web y pienses las cosas, no te hundas en la vorágine de los medios. Ahogados en la cultura de lo fácil, muchas veces no se preguntan con radicalidad por las cosas, ni se interesan por alcanzar los sentidos. Pero sin ese sentido, la fe no puede ser vivida. Una cultura del bienestar acaba siendo una cultura de la intrascendencia, en la que Dios está oculto o es silenciado. Se acaba secando la fuente de toda experiencia religiosa. Se vive en una cultura de la intrascendencia o del eclipse de Dios, en expresión de Buber.
Todos recordamos aquel lema sapere aude que recogió Kant en el ensayo ¿Qué es la ilustración? En nuestros días es necesario repetir sapere aude. Es la mejor vacuna frente a la pasividad. No aceptes acríticamente lo que te están dando. No seas un receptor pasivo de lo que quieren transmitirte. Piensa las cosas. La aceptación social del aborto, de la eutanasia o más recientemente de la homosexualidad como algo normal, significa que hay toda una masa crítica que está aceptando lo que es políticamente correcto sin pensar, sin mediar una reflexión crítica sobre eso. Creo que esto es importante. Y enseñar también a los alumnos a hacerlo. Por ejemplo, coger un texto del periódico, no filosófico, y ver qué filosofía o qué hay detrás, qué pensamiento, qué antropología hay detrás. Y también de los textos teológicos, porque también hay una metafísica detrás de una afirmación teológica. Tercero, para estructurar la mente. Es significativo que en el decreto de reforma de los estudios de filosofía se dice que la enseñanza de la filosofía no atañe solo a transmitir contenidos, sino un hábito, unos hábitos intelectuales. Estos hábitos intelectuales, científicos y sapienciales se adquieren aplicando la razón a los contenidos que desde la existencia humana se han formulado como preguntas. Se dice literalmente, los hábitos mentales sobre esos contenidos permiten pensar, conocer y razonar con precisión y también dialogar con todos de modo incisivo y sin temores. Hay que transmitir el hábito del pensar, ayudar a estructurar la mente. La filosofía es un hábito, no un hábito infuso, no es como los hábitos, como los dones que hemos recibido de Dios, es un hábito que procede de una filía, de un amor, que es el amor al saber, el amor a la verdad. Está motivada por un amor, por un deseo. Es la voluntad la que tiene que moverse, y es preciso adquirir ese hábito. Es una indagación amorosa. El objetivo es que los estudiantes adquieran una forma mentis filosófica, es decir, que su mente sea capaz de estructurar la realidad, de colocar los distintos fenómenos en sus lugares, de los datos, los hechos, en un entramado conceptual. Progresar, ir adquiriendo una forma mentis. Pero hay una observación de Zubiri que es muy interesante. Zubiri dice que mentalidad es el modo de habérnoslas con las cosas, pero no es solo que nosotros con nuestra mente estructuremos las cosas, sino que la verdad estructura nuestra mente también. Es decir, la misma verdad configura la mente y nos da esa forma mentis que nos hace capaces de acercarnos a la realidad. La verdad tiene la capacidad de configurar la mente de la persona y de darle la mentalidad y las estructuras conceptuales necesarias para acercarse a la realidad. En este campo se abre una tarea importantísima, que es educar en ese hábito del pensar. Por lo menos 3 cosas son importantes aquí. La primera es enseñar a formular preguntas. Creo que esta tarea es muy importante. Es decir, suscitar la admiración por lo real que dio origen a la filosofía. Yo me temo que muchas veces a nuestros alumnos en filosofía les damos respuestas a cuestiones que no se han llegado a plantear. La experiencia en filosofía del lenguaje, que ya es más difícil todavía hacerse preguntas, porque sobre el hombre nos hacemos preguntas pero ya en filosofía del lenguaje es más difícil. Cuando les explicamos las respuestas, la semántica, tal, dices, no se han hecho la pregunta, no saben la pregunta, entonces, ¿por qué le estoy dando una respuesta? Hay que ayudar a formular la pregunta. Si no te admiras por la realidad, no es posible interesarte por ella. Otro aspecto importante es enseñar a mirar. Nuestros seminaristas y estudiantes de teología no están por lo general acostumbrados a mirar. Por lo general se dejan llevar por las primeras impresiones, por los sentimientos. Y hay que mirar con serenidad. Para pensar hay que escapar del consumo de sensaciones, de la avalancha publicitaria, de los medios de diversión que están en toda la industria del ocio y del turismo. Por eso es importante
facilitar momentos de silencio en este mundo caracterizado por la extroversión y la prisa, y tiempo de estudio sereno. No olvidemos que la virtud filosófica primera es la paciencia, que nos enseña a recorrer una y otra vez el mismo terreno desde diversos puntos de vista. Hay que ir lentamente hasta poder sacar la mosca, enseñarle a la mosca la salida de la botella. En filosofía dejó escrito Wittgenstein: el ganador de la carrera es aquel que sabe correr más lentamente, o aquel que llega allí el último. La paciencia para estudiar, para la reflexión. Y tercero, finalmente, educar a la razón en el ámbito de pensar supone formar en el rigor conceptual y en la argumentación. Se trata de despertar la capacidad de pensar con radicalidad y con responsabilidad, con rigor y precisión, y también de revisar, de corregir los errores, de reconocer las limitaciones y defectos. Todo esto es necesario. Para la madurez humana también es importante que acompañemos el camino de los alumnos para que logren su forma mentis, su síntesis, adquieran el hábito de la filosofía. Cuarto, porque la razón humana es condición y momento constitutivo de la fe. El candidato al sacerdocio tiene que estudiar filosofía para poder sostener su fe. En general, los alumnos, yo les llamo de broma, pequeños fideístas, venid conmigo. Es decir, ¿por qué pequeños fideístas? Porque ellos piensan, yo para ser más cristiano, ¿qué te va a hacer? Rezar mucho, vale, la experiencia de fe, saber el catecismo, sí. Y estudiar también filosofía, pensar también. Eso también te ayuda a ser mejor cristiano. Es decir, esa idea de Juan Pablo II, es ilusorio pensar que la fe, ante una razón débil, está más fuerte. No, no. La fe es fuerte cuando la razón es fuerte. Si la razón es débil, la fe se debilita también. Una razón que no tenga ante sí una fe adulta no se siente motivada a dirigir la mirada a la novedad y radicalidad del ser. Entonces, la fe privada de la razón se queda en sentimiento y experiencia. Y entonces corre el riesgo de ya no ser una propuesta universal, sino quedarse en mi sentimiento, en lo que yo he vivido. La fe requiere a la razón. La requiere al menos en tres aspectos, porque la razón es condición necesaria, aunque no suficiente para la fe, porque la razón es momento constitutivo intrínseco de la fe, y porque la razón ayuda a que la fe resulte comunicable. Pues a desarrollar muy brevemente estas afirmaciones. La primera es que la razón es condición necesaria para la fe, porque la fe es un acto humano, un acto que supone la libertad propia de un ser racional. El hombre, incluso como creyente, no puede prescindir de su razón, de una razón que comprende y que examina críticamente. Si es que la fe tiene que seguir siendo un acto humano y tiene que integrarse en toda la vida del hombre. Por eso el riesgo del fideísmo es socavar los fundamentos de la fe, convirtiéndola en una decisión no motivada, que queda en los márgenes de la vida intelectual y por eso de la vida humana. La amenaza del voluntarismo acaba disolviendo la propia fe. Pero además, la razón es momento de la fe, momento interno de la fe, porque fides querens intellectum, porque la fe quiere comprender. La fe reclama a la razón para que le ayude a comprender el misterio que acepta, que proclama y que vive. Si la revelación de Dios, en razón de su contenido y forma de presentarse, debe ser recibida por el hombre de una manera que se ajuste a su fe, el hombre deberá apropiársela después de haberla comprendido. La facultad de comprender es la razón, por eso la razón es momento constitutivo de la fe en la revelación. Y en tercer lugar, la razón ayuda a la evangelización, facilitando que la fe sea comunicable. La razón es lo que tenemos en común los seres humanos. Por ello la razón universaliza y ayuda a que sea accesible de modo general la experiencia de fe. Cuando Tomás de Aquino escribió la Suma contra Gentiles, probablemente para uso de misioneros de su orden en España, así se dice por lo menos en una de las explicaciones, tuvo el cuidado de trazar una línea
entre las verdades accesibles a la razón y las verdades que no se pueden conocer sin la revelación, y encontró en la razón el puente para dialogar con los creyentes y en general con los demás hombres. Por tanto, estudiar filosofía nos ayuda a crecer, a vivir la fe en profundidad, a creer mejor. La fe no puede sobrevivir sin la razón. Ha escrito el Papa Francisco, Lumen Fidei: la fe sin verdad no salva, no da seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, proyección de nuestros deseos de felicidad, algo que nos satisface únicamente en la medida en que queramos hacernos una ilusión. O bien se reduce a un sentimiento hermoso que consuela y entusiasma, pero dependiendo de los cambios de nuestro estado de ánimo o de la situación de los tiempos, es incapaz de dar continuidad al camino de la vida. La fe necesita la verdad, no puede ser solo un sentimiento. Quinto, porque la filosofía es indispensable para la formación teológica. No es la misma cuestión. He hablado de razón y fe, ahora hablo de filosofía y teología, no son lo mismo. La razón no puede estar sin la fe. La filosofía y la teología no tienen la misma relación. La fe y la razón nunca pueden estar en contradicción. La filosofía y la teología sí, porque la teología es fruto, o la filosofía, fruto de un razonamiento, de un proceso intelectual que puede estar equivocado. La filosofía es fruto de un ejercicio concreto de la razón que actúa siempre a través de mediaciones históricas y culturales que pueden ser deficientes. Dice literalmente el documento de reforma de los estudios de filosofía: la filosofía es indispensable para la formación teológica. Y se remite a Fides Ratio 77, que dice: la teología ha tenido siempre y continúa teniendo necesidad de la aportación filosófica. Siendo obra de la razón crítica a la luz de la fe, el trabajo teológico presupone y exige en toda su investigación una razón educada y formada conceptual y argumentativamente. Además, la teología necesita de la filosofía como interlocutora para verificar la inteligibilidad y la verdad universal de sus afirmaciones. En su servicio a la racionalidad de la fe, la teología necesita el apoyo de la filosofía. Como decía aquel refrán: nemo theologus nisi philosophus. En la misma naturaleza de la teología está su referencia a la filosofía. Esto es así, primero, porque ambas ciencias coinciden en su preocupación por las preguntas globales del hombre. Con diversos medios, cada una de ellas quiere contestar a las preguntas sobre quién es Dios, quién es el hombre, qué es el mundo, qué es la realidad, cuál es nuestra meta. Y se iluminan mutuamente en esa búsqueda de la verdad. Son conocimientos globales, saberes constitutivamente inacabados que se iluminan mutuamente. Por eso los periodos de enfrentamiento de filosofía y teología son una pérdida para la filosofía y para la teología. La filosofía se empobrece sufriendo la tentación de reduccionismo, y la teología cede fácilmente al fideísmo o a construir un discurso racional sin conexión con la realidad. Ambas comparten el interés por la existencia humana, por conocer la razón última del mundo. Con ópticas diferentes contemplan la misma realidad, aunque tienen un camino distinto. La filosofía un camino ascendente del mundo, por el sentido, la teología es un camino descendente desde la palabra de Dios para iluminar al mundo y al hombre. Pero en ese camino se encuentran ambas, en esa búsqueda de sentido último. Además, la reflexión teológica supone la capacidad humana de una reflexión filosófica. La teología no podría buscar una comprensión de la fe si la persona humana no fuera capaz ya de preguntarse por sí mismo y por las cosas, es decir, de hacer filosofía. La teología necesita contar con una razón formada conceptual y argumentativamente. En tercer lugar, la teología dado que la teología es una constante reflexión sobre la revelación,
y dado que el pensamiento es un acto esencialmente filosófico, la teología no puede existir sin la filosofía. Y ahora cito a Juan Alfaro, que decía: la reflexión filosófica constituye un momento interno permanente, y dice, infraestructura del pensar teológico. La teología no podrá cumplir las exigencias de su comprensión de la fe hasta el fondo, sino preguntando críticamente, pensando metódicamente y buscando la elaboración sistemática del contenido de la revelación, es decir, haciendo filosofía. Una teología que pretendiera prescindir de las exigencias de una auténtica reflexión filosófica sería víctima de una filosofía acrítica y bastarda. De una pseudofilosofía no puede resultar sino una pseudoteología. La reflexión teológica implica pues en sí misma la reflexión filosófica. Creo que está claro, ¿eh? Es decir, si yo prescindo de la filosofía, la harás de todas maneras. La harás y mala. ¿Estamos? Entonces, seamos serios, ¿eh? Los conceptos que usamos que usa la teología no son neutros. Están vinculados a un contexto histórico y tienen unas connotaciones que hay que conocer. En toda teología hay una filosofía implícita, es decir, una comprensión racional del hombre, del mundo y de Dios. Y sobre ese conocimiento racional se construye la argumentación teológica. Y por último, en este punto añadir que esa reflexión filosófica es precisa tanto en el momento de auditus fidei como de intellectus fidei, en los dos momentos del pensar teológico. Al momento positivo de escucha de la fe, la filosofía aporta sus conocimientos sobre la estructura del conocimiento, la comunicación y el lenguaje. Y también ayuda a conocer mejor los conceptos y las formas de pensamiento en las que se ha expresado a lo largo de la historia el magisterio y la tradición. Y al momento reflexivo, la filosofía aporta el mostrar que la fe no se opone a la razón y ayudar a hacer comprensible la fe. Hay una parte apologética, ayudar a la fe a hacer una crítica, y hay una parte que es aportar todo el entramado conceptual para hacer inteligible el contenido de la fe. Oportet philosophare in theologia. Hay un artículo de Fisichella que se llama así: es conveniente filosofar. Es conveniente y oportuno hacer filosofía para comunicar la fe, para hacerla comunicable. Esto no quiere decir que valga cualquier filosofía, ya lo sabemos. Hay filosofías que son incompatibles con la fe, por los que es menester realizar un discernimiento crítico de las distintas propuestas filosóficas a la luz de la fe. Las filosofías materialistas, agnósticas, relativistas son incapaces de proporcionar una ayuda a la reflexión de la fe. Pero, en principio, la teología no tiene que cerrar puertas a ninguna filosofía. La Iglesia no tiene ninguna filosofía que canonice. Hay que escuchar, hay que mantenerse abierto. Es acertado, a mi parecer, este criterio de Duméry, que dice: ninguna filosofía puede ser impuesta a la fe. Esta trasciende los sistemas filosóficos, pero no todas las filosofías son compatibles con ella. Por tanto, a nuestro seminarista le diría: si quieres conocer la verdad, de verdad el misterio de Cristo, hay que estudiar mucha filosofía. Y a nuestros colegas le diría: hay que bajar del quinto piso de la biblioteca al cuarto, que está la filosofía, también. Es preciso hacer la escalerita de vez en cuando. Pues si nos quedamos en el quinto solo, a los filósofos también, hay que mirar, porque la teología, la fe, abre a la razón humana. 6. La sexta afirmación es: y también para ser cura, para ser sacerdote, para tu vida pastoral, es importante la filosofía. No se puede ser buen pastor si no se es también buen maestro. En la iglesia de San Lorenzo de Milán hay un mosaico paleocristiano, muy bonito, donde está Cristo vestido con la toga de filósofo y rodeado de los discípulos, que están también de blanco. Abajo tiene el libro de la ley y la escritura. Cristo pastor, que lo hemos visto representado muchas veces, es también Cristo maestro. El buen pastor es el filósofo, es decir, el maestro, el que enseña. Y el sacerdote tiene que aprender de Cristo a cargar sobre sí la oveja, sí, pero también a enseñar con autoridad la palabra de Dios. Tiene que vestir también el traje de pastor, pero el traje de filósofo también.
y en esta tarea es indispensable esa ayuda de la filosofía. El sacerdote es educador de la fe de los demás, y eso exige estudio, formación y un conocimiento amplio del hombre. Por eso no es extraño que Juan Pablo II, en Pastores Dabo Vobis, hable de la exigencia pastoral de la formación intelectual del sacerdote. La formación intelectual es una exigencia pastoral. Sí. Pastoral. Para ser buen pastor hay que formarse intelectualmente. La sociedad actual, animada por muchas conquistas científicas y técnicas, ha desarrollado un profundo sentido de independencia y es muy celosa de su autonomía ante cualquier autoridad. Y eso exige un esfuerzo especial por presentar de modo razonable el mensaje cristiano, con fuerza y capacidad para atraer a él. Una sólida formación filosófica y teológica nos permite dar razón de nuestra fe y de la esperanza, y al mismo tiempo presentarla de un modo constructivo, en diálogo. Además, una buena cultura filosófica y teológica da seguridad a la enseñanza del sacerdote, le permite situarse apaciblemente entre los hombres y en la Iglesia, evitando actitudes partidistas, la improvisación inquieta y apasionada. Y también asegura las referencias justas respecto a la tradición y la vida eclesial en su conjunto. Detrás de muchas opciones pastorales hay una antropología y muchas veces una metafísica, y conviene conocerlo y entenderlo. No se puede decir, ale, lánzate a la pastoral, ale, cuidado, porque detrás de eso hay un modo de pensar al hombre, de pensar la realidad, detrás de determinadas opciones. Así pues, la filosofía es importante para la vida pastoral. Nos enseña a ser buenos pastores, mejores pastores. Por ello, Fides Ratio dice con claridad, el estudio de la filosofía tiene un carácter fundamental e imprescindible en la estructura de los estudios teológicos y en la formación de los candidatos al sacerdocio. Y séptimo, la filosofía como forma de vida. La filosofía no puede convertirse solo en una actividad académica, en una asignatura que enseñamos o en una disquisición sobre cuestiones eruditas. En la concepción antigua, que se mantuvo durante la temprana Edad Media, la filosofía era una forma de vida. No solo eran cuestiones teóricas, sino que implicaba el conocimiento de sí mismo y una forma de vivir. Solo a partir del siglo XIII la filosofía se fue profesionalizando en las universidades y se fue también desvitalizando. Si la filosofía es búsqueda de la verdad, esta no puede ser alcanzada sino con la implicación de toda la persona. La búsqueda de la verdad supone el compromiso total. No puede quedarse solo para las horas de estudio o para las horas de clase. Quien se dedica a la filosofía requiere un estilo de vida que facilite el crecimiento personal tanto de él mismo como de las personas que le rodean. A esto se une otra observación, y es que el hombre verdaderamente sabio no solo busca la verdad, sino también el bien. No solo aspira a conocer más cosas, sino a ser mejor. No se puede aspirar a la verdad si no se vive conforme a esa verdad. Esta concepción de la filosofía está presente en ese documento vaticano mencionado cuando dice que la verdad no puede estar separada del amor. La verdad y el bien están interconectados. Por eso no conviene olvidar que el estudio de la filosofía no es nunca un fin en sí mismo. El ideal no es saber mucha filosofía, sino alcanzar la sabiduría. La sabiduría, sapiencia dicitur a sapore, ¿no? La sabiduría tiene que ver con el amor, con la voluntad, con el afecto. Sin amor, dice Lumen Fidei, la verdad se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona. La verdad que buscamos, la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina cuando el amor nos toca. Disculpadme, pues, esta apología, entre comillas, de la filosofía. Sé que hablo para convencidos y que todos hemos sentido de alguna manera ese amor a la verdad que nos lleva a buscarla. Estoy convencido también de que la propia filosofía tiene una enorme capacidad de seducción. Si logramos que nuestros alumnos entren en ese universo, la propia investigación filosófica les va a llevar de la mano. Nuestra tarea, como profesores, hablo a los profesores, es enseñar a saborear, a gustar la filosofía, para que los estudios filosóficos no sean solo
un trámite que hay que hacer para después estudiar lo que me gusta de verdad, sino que tengan el fin propio que deben cumplir. Los primeros pensadores cristianos advirtieron el vigor del saber filosófico. Para San Justino, el cristianismo es la única filosofía verdadera y provechosa, y según Clemente de Alejandría, el Evangelio es la verdadera filosofía. Está por ahí don Marcelo, dedicado a don Marcelo. De este autor procede también una idea que me gusta y me resulta sugerente, y es que la filosofía es el tercer testamento que se dio a los griegos y que para prepararles al Evangelio, como a los judíos se les dio el Antiguo Testamento. Ciertamente, la filosofía nos pone en camino hacia la verdad, y por eso mismo nos prepara al encuentro con Cristo, que es camino, verdad y vida. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta conferencia tan rica en sugerencias y muy provechosa para todos, profesores y alumnos, en ese diálogo conjunto, y que tendremos cada uno en nuestro puesto que repensar y sacar muchas consecuencias. Y ahora pues continuamos con la celebración de este Día del Patrón aquí a la salida. Muchas gracias de nuevo.